Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Ronald Rodríguez y hoy tenemos como invitada a Ariana Souza García, periodista, escritora venezolana, radicada hoy en Santiago de Chile y un tema que me ha gustado mucho en su presentación, también librera. Me acompaña en el día de hoy María Clara Roballo, Chomin Las Heras. María Clara, bienvenida. Hola Shomi, hola Ronald, un saludo también a nuestra invitada de hoy. Chomin, bienvenido. Hola Ronald, un saludo a todos ustedes también y a la audiencia nuestra. Con Ariana de Sousa García, quien está participando en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la FILBO, en esta edición 2025, la cual se lleva a cabo en el recinto de Corferias. Conversaremos, entre otras cosas, de su último libro, Atrás queda la tierra, una crónica del exilio y el desarraigo y su visión sobre el panorama literario periodístico venezolano. Ariana, bienvenida. Muchísimas gracias a todos por invitarme y por tener lugar a esta conversación. Estoy muy contenta de poder conversar con usted. Ariana, ¿esta es tu primera vez en la FILBO, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá? Así es, esta es mi primera filmo, así que nada, tengo muchas expectativas. Bienvenida a esta Filbo. Quisiera preguntarte por tu cronograma, ¿cuáles son las actividades en las que vas a participar? ¿Dónde las podemos ver? ¿Cómo podemos acceder a ellas dentro de la, digámoslo así, toda la programación que tiene la Feria Internacional del Libro? Mira, en mi caso son un montón, son alrededor de 7 actividades que comienzan todas a partir del 2 de mayo hasta el 5. Voy a estar muy llena de actividades, todas dentro del recinto de Corferias. Y justo hoy el Instagram de Filbo publicó como en qué sala, en qué horarios. Así que hoy ya está disponible en una publicación de hoy. Eh, Voy a compartir varias conversaciones. Voy a estar en una con Laura Restrepo, Gloria Esquivel. Voy a estar con también Juan Camilo Rincón en otra conversación, con Andrea Coté en otra. Así que va a estar como lleno de actividades del 2 al 5. Mira, Ariana, bueno, Ronald en la presentación pues dijo que eres la autora de un libro que es una crónica un poco sobre tu experiencia, ¿no? Del exilio, de esa gran migración venezolana que ha habido, ¿no? ¿Qué papel crees que juega la literatura y el periodismo para contar y preservar en la memoria lo que ha sido la migración venezolana? Y no sé si nos podrías decir algo sobre cómo ves la literatura y el periodismo que se está haciendo actualmente desde el exilio. Mira, fíjate que esto es algo que estamos hablando todos y que está en nuestra mente como una conversación muy activa en la mente de todos, cuando digo todos hablo de escritores y de periodistas venezolanos, em, porque pareciera que en nuestro caso particular, de acuerdo a cómo el régimen ha abordado los medios, cómo tiene tomadas las comunicaciones, entonces el libro como soporte llegó a ser un artefacto en el que está no solamente puesta nuestro talento, nuestro esfuerzo, sino también la memoria del país que está siendo continuamente borrada o vulnerada, ¿no? A través de todas estas situaciones de cierres de medios, de censura. Entonces el libro pareciera que vino a tomar este rol, no solo para nuestras vidas, sino también para nuestras historias. Y es bien interesante, porque además el libro es un soporte mucho más permanente, ¿no? Que algún website o no sé, medios más efímeros, ¿no? Así que, no sé, también tiene algo de positivo eso, ¿no? Que hayamos podido a través de la insistencia llegar al libro como ese lugar y que veo que todos estamos como pensando un montón en eso. Veo gente que está haciendo otras cosas, como recopilaciones de historias que tienen que ver como con biografía, también como
poesía, y todos estamos pensando en eso ahora mismo. Y querámoslo o no, todos los trabajos que vienen ahora mismo y que se están haciendo, eh, por lo menos de venezolanos fuera de Venezuela, aún para el que tenga algún dolor de nombrarlo, de igual manera tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con nuestro exilio, tiene que ver con esa añoranza enorme, tiene que ver con haber sido de alguna manera arrancados del país. Ariana, el país con más vínculos históricos, con más semejanzas culturales y donde hay más migrantes venezolanos es Colombia. Desde tu experiencia como venezolana, como venezolana exiliada, que ha venido varias veces a Colombia, cuéntanos cuál es tu visión sobre el papel que ha cumplido Colombia en este momento diaspórico de Venezuela. Mira, ¿sabes qué? Me emociono. Para mí es muy bonito porque la primera vez que yo pude salir de Chile, yo me demoré muchísimo en poder salir por un tema de papeles. Fue a Colombia porque tengo familia allá. Entonces mi urgencia era ir a verlos, no abrazarlos, estar con ellos. Y, y bueno, nosotros que somos de Puerto La Cruz, que es absoluto Caribe, no la pensamos dos veces y nos fuimos a San Andrés. Y para mí fue como algo tan impresionante, y no solo para mí, también para mi hijo, que me acuerdo que me dijo, mamá, nunca te había visto jugar así, como en el mar, ¿sabes? Entonces para mí es un lugar muy, yo me siento muy en casa, me siento muy, muy en casa, como muy libre, como muy tranquila. Y eso también es lo que le ha dado a mi familia, Colombia. Además, ahora con esta primera vez de no solo publicando en esta editorial tan grande como es Six Barral y asistiendo a una feria tan grande como la Filbo, la respuesta tanto de los lectores como de los medios de comunicación ha sido para mí abrumadora en un buen sentido. Ha sido muy generosa, muy como con mucho tacto, como muy humana. Y, o sea, para mí es precioso sabiendo que, no sé, yo crecí con un montón de vecinitos colombianos, ¿sabes? Entonces, para mí se genera esta situación de un gran lugar donde estamos todos. Ariana, en esta dinámica del exilio, yo tengo la fortuna y la suerte de tener varios de mis estudiantes de origen venezolano. Este semestre, por ejemplo, tengo a Paola. En el pasado incluso tuve una de mis monitoras, fue Isabela, que también era proveniente de Venezuela. ¿Cómo la literatura le ayuda a las nuevas generaciones de venezolanos que están en el exilio, que están en la diáspora, a entender esa Venezuela que muchos de ellos tal vez no tienen tan fija, no la tienen tan clara, porque salen muy temprano, salen muy jóvenes? ¿Cómo la literatura se puede convertir en ese instrumento de conexión con ese país que lamentablemente pues está en manos del régimen y que ha tenido que perder a muchos de sus mejores ciudadanos en los últimos años? Mira, yo pienso que es más fácil de lo que uno piensa, o eso es lo que me ha enseñado la experiencia. Aquí yo he tenido la oportunidad también de asistir de invitada a colegios, ¿no? Que yo pienso que es como la edad más, quizás más complicada de la lectura, esa transición entre la infancia y la juventud, la adolescencia, quiero decir. Y solo con mostrarles el libro y solo con conversar un poco con ellos al respecto y solo con que lean las dos primeras páginas, ya esa persona está ahí, involucrada en la lectura, queriendo saber muchísimo más, con un hambre impresionante. Y lo que ha pasado es interesante y es muy bonito porque entonces se le abre todo este mundo que, como tú dices, no lo tienen tan claro y y que lo único que tienen son generalmente referencias de familiares o referencias de otras personas con respecto al país. Y se abre ahí algo parecido algo parecido a una ventana, ¿sabes? Por dónde ver no solo qué pasó, cómo pasó, quién soy, quiénes son todas estas personas que me rodean,
sino también qué es esto que llevo dentro y que me molesta o que me duele y que yo no había podido sacar de alguna manera, ¿no? Manifestar. Eso me ha pasado un montón, me ha pasado muchísimo con el libro. Mucha gente me ha escrito de todas las edades y sobre todo adolescentes, diciéndome que no tenían idea de que un sentimiento así podía ser colectivo. Que es algo que a mí me llena un montón, porque siempre lo pensé ahí así, desde lo coral, como que para mí todas esas mujeres que hablan en el libro vienen conmigo y somos un coro de mujeres, madres, migrantes, queriendo contarle algo a nuestros hijos, ¿no? Mira, Ariana, te referiste antes a un tema del encuentro familiar, ¿no? Tu encuentro con tu familia aquí en Colombia, ¿no? Una de las consecuencias de los fenómenos migratorios es precisamente la separación de las familias, ¿no? Tu libro recoge esta preocupación a partir de lo que cuentas de la relación con tu hijo y también en las entrevistas que has dado te has referido al tema, ¿no? Con el caso, por ejemplo, de tus padres, que también a su vez han sido también migrantes y tu padre también es de origen portugués a su vez. ¿Cómo ves este asunto de la separación familiar que implica muchas veces la migración, el exilio? A veces incluso se rompen las familias, ¿no? ¿Cómo ves esto tú en el caso de la migración venezolana? Es muy doloroso, lo veo como quizás una de las cosas más trágicas que nos pudo pasar, porque al no poder escoger, no tener tiempo de escoger a dónde nos fuimos, al no tener tiempo de armar una estrategia, ni medios tampoco, al final eso pasó con la familia venezolana, ¿no? Se fue desgranando de a poco, de acuerdo a las medidas de cada quien. Em, y no solamente afecta en la medida de la soledad individual, sino también del crecimiento como individuos, como personas. No sé, mi propia familia, tengo familia en Argentina, en España, en Portugal, en Colombia, en Venezuela. Ahora mis abuelos paternos regresaron allá. Entonces es como un duelo muy, muy grande, muy inenarrable, en el que, en el que muy fácilmente, como tú dices, se puede dar esta ruptura total. Es como una danza, pienso, y a veces uno tiene la fuerza suficiente para lidiar con eso y a veces no. Eh, el régimen ha hecho todo lo que ha podido hacer para mantenernos como restringidos de nuestros documentos y eso ha sido también, yo pienso, algo esencial para que no puedan reunirse esas familias, eh, para que no podamos verle la cara al otro, para que no podamos tomar fuerzas, porque al final eso es lo que significa la familia, ¿no? Sostén, fuerza, piso, techo. Em, Así que eso yo lo veo como algo muy, muy doloroso, muy trágico, muy lamentable, em, que, en el que ni siquiera se solventa, pero la única herramienta que tenemos para poder saber de nuestros seres amados es la tecnología, y muchas veces falla. Ariana, la situación política, económica y social de Venezuela durante más de 25 años ha generado efectos devastadores en una sociedad e incluso también una sociedad que ha pasado por fuertes procesos de polarización, de conflicto y de rupturas de las relaciones muy cercanas de muchas personas. ¿Tú cómo afecta esto a la sociedad venezolana hoy por hoy? Y este tipo de duelos, rupturas, conflictos, ¿se aborda desde el libro? Sí, sí, absolutamente. Es una de las primeras cosas que aparece cuando entonces finalmente hablo justamente de mi padre, ¿no? Eh, de mi padre militante, de mi padre chavista. Eh, Pareciera que el estar en ese momento histórico, político, social, determinaba no solo las relaciones humanas, sino también
o incluso las familiares, como tocabas las fibras más profundas, las más íntimas. Y además exigía que, que todo el mundo estuviese alineado. Y esa situación se veía no solamente en espacios como cenas familiares, celebraciones, que sí, así fue al inicio, pero luego se fue metiendo hasta lo más doméstico, ¿no? Em, me parece que sigue siendo así, eh, que ahora de pronto está más extendido, ¿no? Porque este sentimiento nuestro de ojalá ser escuchados, de ojalá ser tomados en cuenta en el mundo, en Latinoamérica, ha traído un montón de fricción. Entonces ya no es solo un asunto de la familia venezolana, de la sociedad venezolana, sino también es un asunto profundamente latinoamericano. Parece que esto se extrapoló a un todo, ¿no? Porque vino con nosotros, porque se quedó en nosotros esa división y esa polarización y no sé, también esas ganas como de rebelarse ante el poder. Ariana, yo te tengo una pregunta para mis estudiantes y es dos o tres escritores venezolanos contemporáneos que recomendarías para aproximarse a la literatura venezolana y particularmente a esta literatura de la diáspora. Ay, qué difícil, dos nada más. Mira, el libro quizás es un poquito difícil de conseguir, pero se puede. Quien quiera me escribe igual y yo lo ayudo. Hay un libro de Miguel Hernández Zambrano que es preciosísimo, es un libro de poesía y está publicado por una editorial independiente aquí en Chile. Cuando a mí me hacen esta pregunta, yo siempre primero pienso en Miguel porque su trabajo no solo me parece impecable, sino de una potencia brutal. No sé, como se me han quedado muy grabados versos suyos. Así que eso, Miguel Hernández Zambrano es un autor al cual consultar. Restitución de la lengua se llama ese libro. Y yo creo que María Elena Morán también es una voz imprescindible en esta discusión, porque además tampoco le teme, ¿no? Como a, a meter lo político dentro de su novela. Así que Volver a Cuando también es muy, muy indispensable para poder conversar o pensar en la situación venezolana. Eh, Ariana, ya tenemos ya pronto que terminar, pero quizá no es el tiempo de que respondas brevemente esto. Leyendo algunas de las entrevistas que tú has conseguido, veo que has mostrado gran preocupación por el tema de la xenofobia en Mm. los sitios de acogida donde han llegado los venezolanos. Y quería preguntarte si esto se vive muy marcadamente en Chile, que es donde vives tú. En Chile he seguido un montón. Eh, es bien, es bien preocupante y es bien doloroso, porque además denota una resistencia a algo que ya pasó y que ya existe, que es la migración, ¿no? Y, y claro, cuando yo llegué, los sujetos violentados eran otras personas, otras nacionalidades. Eh, yo diría que con igual fuerza, una violencia de igual magnitud. No voy a decir que nosotros hemos sido los más violentados, aunque nosotros hemos visto como manifestaciones públicas enormes en contra de nuestra presencia en el país, cosa que no había pasado con las otras nacionalidades. Eh, pero, pero es bien doloroso porque algo que al inicio contuvo curiosidad ya se transformó solo en repudio. Y creo que por eso hablaba anteriormente sobre, sobre esta situación de división o de polaridad en los lugares en los que llegamos, en los que estamos viviendo, ¿no? Em,
porque por lo menos acá en Chile y sé que en Perú también ha sido bastante difícil intentar hacer una vida, ha sido bastante difícil mantener trabajos, no sé, vivir, ¿sabes? Solo vivir ha sido muy, muy difícil. Y, y la amabilidad es algo tan inherente al ser humano y tan necesario para nuestra vida que por supuesto se echa en falta. Atrás queda la tierra, una crónica del exilio y el desarraigo. Ariana de Sousa García, gracias por acompañarnos en este espacio de conversaciones. No, muchas gracias a ustedes por la conversación y por invitarme al diálogo ciudadano. Los esperamos la próxima semana en este espacio de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Puede seguirnos también en nuestras redes sociales, así como en las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de lasillavacía.com.